Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearé. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí en el estudio de Mantra junto a Ayelén. ¿Cómo estás, Ayelita? Hola, buenas tardes. Muy bien. Y Sergio Maestri. Hola, ¿cómo andas, Patri? Muy ¿Todo bien. Bueno, acá los tres estamos con un poco de tos, ¿sí? Así que si bastante. En algún momento dejamos de hablar es porque tenemos tos, pero vamos a ponerle todo la onda posible para que el programa salga sin toses al aire. Bueno, el programa de hoy está dedicado, digamos, a través del nuevo diálogo, nueva mirada, a una temática, digamos, que es muy interesante. No me resulta agradable hablar de esto, pero sí me resulta necesario, imprescindible. Y la temática de hoy tiene que ver con niños que no aprenden o propuestas poco atractivas, ¿sí? Esa es la consigna que estuvo presente en las redes sociales de Nuevo Diálogo, de Nueva Mirada y también de la Educación del Futuro. Así que, bueno, el que tenga ganas de sumarse a esta consigna y de contestar la experiencia de qué le parece, si tiene un hijo o una hija en edad escolar de cualquier tipo, ya sea, en realidad los problemas mayores empiezan en primaria y después terminan en secundaria, ¿sí? En jardín, cuando por suerte todavía se juega, no se presentan mayores inconvenientes. Así que bueno, ahí los invito a participar de este tema. Y a partir de este tema, el programa de hoy, primero se lo quiero dedicar a Pía, que es una niña de 8 años, a la que, bueno, todavía no la conozco, pero llegó a mí una consulta a través de una mamá de mi jardín, de su cuñada. Pía tiene 8 años y va a una escuela en la cual ella no se siente muy cómoda, ¿sí? No tiene ninguna dificultad de aprendizaje, como llaman muchos docentes a veces el aburrimiento de los niños. No tiene problemas de aprendizaje, todo lo contrario. Pía lo que siente es que le dice a la mamá que ella se siente que es un número más. Mirá qué claridad, a los 8 años, sí. ¿Y por qué se siente que es un número más? Porque ella quiere aprender más. Quiere aprender más que lo que la docente le indica que tiene que aprender a los 8 años. Ella se quiere llevar más multiplicaciones, más divisiones a la casa. Cuando le mandan alguna tarea que pareciera algo atractiva, como por ejemplo me hablaron de una encuesta que le mandó a hacer la maestra, lo cual me parece genial, si es que quiere ejercitar tanto la lectura, la escritura, como también todo lo que tiene que ver con números. Pía se fue con esta encuesta, la realizó muy entusiasmada, porque lo que tiene es que ella se entusiasma y ya es de características responsable, por lo tanto ella recibe una tarea y lo primero que va a hacer es hacerla. Y le pasa que la maestra después no la corrige, no la mira, ¿sí?, a la tarea. Y así como eso, varias cosas. Lo cual es frustrante, lo cual la para frustra, ella. ¿sí? Mucho. Y para que veamos el abanico de posibilidades que hay, ya sea desde que a un niño no le resulte atractivo lo que se le está presentando, como en el caso de esta nena que siente ese vacío de no ser mirada. Y, por ejemplo, sí, varias veces manifestó que no le gusta, obviamente se pone muy nerviosa cuando lo hacen pasar al frente a leer, ¿sí? Entonces, un poquito como para revisar, por suerte, en este caso, como la familia la escuchó, está viendo la posibilidad de cambiar a un contexto donde estas situaciones por lo menos sean un poquitito más cuidadas, ¿no?
Así que, bueno, este programa va dedicado a Pía, una valiente que habló y que una mamá amorosa que la escuchó, así que las felicitaciones a ambas. Excelente, un ejemplo. Un ejemplo, sí, sí. Bueno, y después, si bien la temática de este programa ya estaba pensada, y a mí me da ganas de hablar de esto en todos los programas, ¿sí? Bueno, el otro disparador también tiene que ver con la partida a otro plano del maestro Claudio Naranjo, ¿sí? Sí. Que ahora Sergio va a compartir algo de su biografía, algo un poquito de su historia, un ejemplo, y por sobre todas las cosas con su parada y su impronta con respecto al tema de la educación, ¿sí? Tal cual, sí. Bueno, para aquellos que no conozcan a Claudio Naranjo, tenemos que decir que, bueno, él nació en Valparaíso en noviembre de 1932 y, como bien dijo Patricia, el viernes pasado falleció. Él vivía hace algunos años en California. Bueno, era conocido como Claudio Naranjo, que fue psiquiatra, escritor chileno, que se convirtió en uno de los pioneros y máximos referentes de la psicología transpersonal. Vamos a recorrer un poquito lo que fue su biografía, ¿no? Su historia de vida, entre otras cosas. Él se doctoró en medicina y fue contratado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para formar parte del personal de un centro de estudios sobre antropología médica, que es el CEAM, al mismo tiempo que ejercía la psiquiatría en la Universidad Clínica Psiquiátrica. Implicado en la investigación acerca de los efectos de la deshumanización de la educación médica tradicional, viajó a los Estados Unidos con la misión de explorar el campo del aprendizaje perceptual. Posteriormente fue a la Universidad de Illinois, donde aprendió análisis factorial con Raymond Cattell. Finalmente viajó a la Universidad de California en Berkeley, donde trabajó como investigador adjunto en el Instituto de Investigación y Evaluación de la Personalidad y dirigió investigaciones sobre la psicología de los valores. En 1969 tuvo el privilegio de ser nombrado asesor del Centro de Investigaciones de Políticas Educacionales en el Stanford Research Institute. Como escritor colaboró con trabajos de autores que escribían ficción para niños, y ello lo llevó a cristalizar su libro El Niño Divino y el Héroe, que fue publicado mucho tiempo más tarde. En 1970 tuvo la desgracia de perder un hijo y, como consecuencia de esto, se retiró en aislamiento al desierto de Arica, en Chile, donde comienza una vida contemplativa, podríamos decir. A fines de 1970 comenzó a enseñar a un grupo que incluyó a su madre, antiguos aprendices de terapia gestal y amigos. El grupo comenzó como una improvisación y se convirtió en un programa que originó una organización no lucrativa llamada Instituto SAT, en el que se desempeñaba como el diseñador del proceso y supervisor de la actividad. En 1976 comencé a ofrecer talleres en Europa, refinando aspectos del mosaico de acercamientos en el programa SAT, recientemente nombrado, que era la terapia gestal y su supervisión, las aplicaciones del eneagrama a la personalidad, la meditación interpersonal. A fines de los años 80, revisó por completo un libro temprano en terapia gestal y publicó 2 nuevos libros. También ha publicado 3 libros sobre el eneagrama, así como otro volumen titulado El final del patriarcado, que es una interpretación del programa social como expresión de una devaluación de la naturaleza e instinto humanos y de su solución en el desarrollo armónico de nuestros 3 cerebros potenciales. Publicó también Cantos del Despertar, una interpretación de los grandes libros de Oriente como expresiones del viaje interior. A finales de los 90 brindó conferencias sobre educación y ha influido en la transformación del sistema educativo en varios países, con la convicción de que nada
es más esperanzador en términos de evolución social que el fomento colectivo de la sabiduría individual, la compasión y la libertad. En su libro Cambiar la educación para cambiar el mundo, va dirigido a estimular los esfuerzos de profesores formados en el programa SAT, que comienzan a estar implicados en un proyecto de educación integradora, que os ofrece como un plan de estudios suplementarios de autoconocimiento, reparación de la relación y cultura espiritual, cuyo propósito es contribuir a la transformación del educador para que sea un polo de transformación de su entorno humano y profesional. Una gran tarea, sin duda. Bueno, ha publicado innumerable cantidad de libros, Sí, sí. entre ellos podemos nombrar algunos como Gestal y Sin Fronteras, Carácter y Neurosis, Autoconocimiento Transformador, El Eneagrama de la Sociedad, Cambiar la Educación para cambiar el mundo, que recién lo comentamos, y algunos sobre, por ejemplo, budismo dionisíaco, exploraciones psicodélicas, etcétera, etcétera. Como para entender un poquito su pensamiento, voy a leerles un pensamiento de él relacionado con la educación y la juventud. Es del libro Cambiar la educación para cambiar el mundo. Exacto. Y el pensamiento dice así. Hoy día se habla de crisis en la educación. ¿Por qué se habla de crisis? Porque los educandos jóvenes no quieren la educación que se les ofrece. Y porque es eso fundamentalmente lo que lleva a la institución a hablar de crisis, bien pudiera decirse que lo que tiene lugar es una crisis de marketing, interpretada muy unilateralmente y comprendida a medias. Se le echa la culpa a la juventud principalmente. Se piensa, estamos en crisis porque la juventud ya no se interesa como antes en sus estudios. Los jóvenes ya no son tan serios como en otros tiempos. Los jóvenes toman drogas y por eso no son capaces de escuchar a la gente seria que quiere traer estas materias tan importantes al aula. Y no se piensa que tal vez sea al revés. Bien pudiera ser que los jóvenes estén adquiriendo una conciencia más despierta que los docentes, que han sido programados para hacer una enseñanza tradicional, y que a los jóvenes les basta un contacto breve con la escuela para darse cuenta que no les interesa. Gran Esa sí, reflexión. Una súper reflexión. Gran reflexión. Y después lo último, que tengo acá una publicación donde dice que la educación es perversa, que es una cárcel, una estafa, y que transforma a las personas en homo demens en vez de en homo sapiens. Interesante. El especialista, cuyo fallecimiento fue informado este viernes, señaló el año pasado en estas páginas que no es un tema chileno, porque como él era chileno, sino que es un tema mundial, de usar la educación para lavarle el cerebro a los jóvenes, para que después tengamos una fuerza de trabajo obediente que no haga muchas preguntas, que ni piense, ¿sí? Entonces, esto que es tan valioso, tan simple, tan dicho, digamos, es como para repensar, porque hace un montón de años que venimos hablando de reforma de sistema, y la verdad es que de los 30 años que tengo en este rubro, está bien, yo estoy en el nivel inicial, los diseños curriculares, por ejemplo, apenas tienen algunos cambios, ¿no? En las presentaciones, por ahí incluyen algún tema, otro. Pero lo que ayer justamente me detuve a leer mientras preparaba el programa de hoy es cómo se lo mira al niño. Claro. Y la sensación que yo tuve cuando leí es que al niño se lo mira como si fuese un objeto, ¿sí? Donde los padres lo llevan y lo que tienen que hacer los docentes con eso, ¿sí? Sin tener en cuenta un montón de particularidades, ¿sí? Sí. De mi experiencia y de todo lo transcurrido en todo este tiempo que me ha tocado, ya sea estar en sala, acompañar docentes, acompañar padres y conocer cada vez más a niños, me fui dando cuenta de las hermosas herramientas que
no se tienen en cuenta, ¿sí? Para poder mirar desde otro lugar al niño. Por ejemplo, yo no conozco mucho del tema, pero el diseño de lo que tiene que ver con la teoría del eneagrama es una forma, ¿sí?, de conocer a las personas según 9 eneatipos, ¿sí?, ya creados con características, y que obviamente se puede acceder a decir, bueno, Sergio, vos sos eneagrama tal número, ¿sí?, Sí. por determinadas características de la personalidad. Y eso es fantástico, ¿sí? La verdad es que haya personas que lean y determinen desde otros lugares características de la personalidad, me parece algo genial. Después, es muy interesante, que es algo que no se usa, pero bajo ningún punto de vista, es determinar características del sistema familiar del que viene el niño, ya sea Fundamental, sí. un bebé, un niño de 4, un niño de 5, un niño que entra a la secundaria, un nene de 6º grado, de 7º grado, digamos como que la desinformación, sí, más vale, se pregunta, ¿tiene mamá, tiene papá? Pero ir un poquito más profundo, ¿no? Para determinar en qué sistema está apoyado el niño, no existe hoy. Claro. En lo que tiene que ver con, por ejemplo, por ejemplo, entra la persona que hace la entrevista inicial, en el ámbito que esté, preocuparse y indagar un poquito más sobre ese tema, porque esa información es fundamental. Sí, vital, lógico. Así como preguntás, ¿es sano? Sí, bárbaro, lo que responde a su sistema inmunológico, bueno, el sistema familiar va a dar un montón de información. Después, el tema de su sistema emocional, ¿sí? Cómo vienen conformadas sus emociones, ¿sí? Que esta información va a traer cómo este niño o esta niña tiene presente sus emociones, cuánto las conoce y cómo ha aprendido a asistirse o asistirlas en situaciones, ¿sí? Claro. De eso no hay nada. Después, ¿cómo resuelve su sistema familiar el tema de las emociones? Porque de cómo la familia resuelve las emociones, ¿y cómo te das cuenta de eso? Cuando en una entrevista una mamá habla o un papá dice, no, lo que pasa que yo soy temeroso, pero la verdad que no se lo quiero transmitir. Yo me enojo fácil, pero a mí no me gusta que él se enoje. Yo soy muy exigente, pero él no. Entonces ahí el que está entrevistando tiene un montón de pautas de cuál va a ser la característica de este Claro, niño, lógico. solamente de esa información. Y después también herramientas como el reflexing, la lectura de pie, ¿sí? Que eso va a dar pautas de, ya sea de características personales y también de los potenciales, los dones y todas las cosas con las que viene a desarrollar y a manifestarse en el tiempo que le toque vivir. Y después lo maravilloso también de lo que tiene que ver con el sistema astrológico, ¿sí? Que da una información muy relevante de características personales, también de cómo fue el pasado, de cómo se vislumbra el futuro, qué potenciales tiene, hacia dónde van, hacia dónde podrían ir, como para que quien lo tenga a cargo se pueda guiar como para poder contenerlo. Yo hoy compartía, ahora Ayelén va a contar un poquito más hacia el final del programa cómo fue el taller de astrología de las lunas, ¿sí? Las lunas presentes en las familias. Y hoy justamente le compartía yo a la astróloga que dio, digo, mirá lo que es un niño con luna en Aries dentro de la sala, ¿sí? La propuesta era jugar con ladrillitos de madera en el piso. Entonces era la mañana temprano, todo el grupo estaba sentado, jugando, sentado, y él corría por toda la sala. Entonces, la docente tiene dos caminos, o decir, te sentás y te sentás, o tomar a esa luna que necesita moverse, ¿sí? Dejarlo desplegarse y después buscar una estrategia creativa como para invitarlo a sumarse al grupo. Claro. Pero no con la expectativa de que se quede quieto, que eso es lo que es distinto de
estas propuestas caprichosas de que se tienen que quedar todos quietos a la vez y de una sola vez y en el mismo horario. Claro, imposible. Eso realmente debería cambiarse, ¿sí? Eso sería como algo que hoy te podría decir que no existe y que se podría tener en cuenta. Sería muy útil para todos los niños y las niñas, ¿no? Para poder ser vistos, como pedía Pía, desde otro lugar, ¿sí? Porque probablemente si a ella le leyéramos los pies, que sí se los leí, yo me doy cuenta de que es una niña con una espiritualidad absoluta, muy conectada con su intuición, por lo tanto, con su creatividad. Las propuestas que tengan que ser creativas le van a encantar, como por ejemplo se fascinó con una encuesta, pero ella también necesitaba saber qué iba a pasar con eso, porque el tema de ser responsable probablemente sea algo que esté implícito en su sistema familiar, entonces ella siempre va a ser responsable, no le vamos a pedir otra cosa. Entonces que no la miren, que no la corrijan, a ella la afectaba, ¿sí? Algo tan sencillo que capaz que lo mismo a 10 otros chicos no les pasa, pero porque tienen otras características personales. Entonces el docente tiene que estar preparado para tener al que se mueve, al espiritual, al que es más introvertido, al que es súper extrovertido, y visto desde el lugar, desde la astrología, desde donde tenga ganas, pero que tenga información que le permita a ella verlos en un abanico de posibilidades, que eso hoy no existe. No existe, sí. No existe, ¿sí? Eso por un lado. Y después por el otro, que bueno, me fui punteando algunos temas. Y es que yo lo que propondría es tanto por ahí a los papás y a las mamás como a las docentes y a los docentes, profesores y profesoras, es como si pudieran entrar a mirar al niño, ya sea en sus casas o en los contextos escolares, aunque sea por un día de otra manera, ¿sí? Que no sea sentir a que hay como si fuese una bolsa en la que yo le tengo que meter los contenidos adentro, ¿sí? No importa la bolsa, si es verde, roja, negra, amarilla, no importa. El tema es, yo vengo, doy la clase y el resultado de esa clase es el rendimiento, y todo lo que no se ajuste al rendimiento, que para mí me parece, no va. Entonces, bueno, vos vas para el gabinete, vos vas para allá, vos vas para allá, a vos te mando una nota, a vos te dejo acá, y esa es la modalidad en muchos contextos escolares. ¿O no, Aye? Sí, totalmente. Bueno, entonces, si se pudiera de a poquito, aunque sea jugar, del mes, con que jueguen 10 días, los chicos la van a pasar bien, ¿no? Y sería así, pensar que yo tengo que planificar una actividad o varias actividades pensando que los niños vienen con una impronta de que ellos son autónomos y autorrealizados, ¿sí? Ya vienen de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando les permito que ellos creen su propio aprendizaje, les estoy dando lugar. Cuando les estoy generando un contexto donde sea independiente y responsable, por ejemplo, Pía se va a poner muy contenta si la docente la ve de esa manera, porque te estoy dejando ser libre, pero a la vez te estoy mostrando el contexto a donde la responsabilidad, y bueno, tiene que estar puesta de manifiesto, y está muy bien. El tema es que cuando los niños no son vistos de esta manera, ¿sí? Además de la propuesta poco atractiva, y no responden, se evaden. El adolescente se evade en las redes sociales, en los celulares, y los niños más pequeños y las niñas más pequeñas también, en pantallas, en la tele y demás, ¿no? Bueno, ¿qué más? Después, por ejemplo, lo que hablabas hoy de Claudio Naranjo, que creó esa pedagogía o forma de mirar deshumanizada y perceptiva, ¿sí? Bueno, si yo estoy sabiendo que estoy frente a niños donde
ellos tienen una percepción y una sensibilidad súper desarrollada, ¿sí? Ya sea cómo yo les digo las consignas. Por ejemplo, el otro día me contaba una mamá, una docente, había dado tarea, ¿sí? Entonces, la nena, haciendo uso de este grado de responsabilidad, que está muy bien, porque está muy bien ser responsable, sacó el cuaderno y le dijo, señor, toma el cuaderno rojo. Y la docente le dijo, ¿y quién te dijo que lo saques? Segundo grado. ¿Qué ganas a esa nena le va a quedar otra vez de... Sí, ¿Por de qué tener esa autoridad mal usada con los niños? En vez de decirle, ay, gracias, qué bueno, te felicito, la verdad que habla muy bien de vos que vos entregues la tarea porque se nota que la hiciste y vos tenés ganas que yo la mire. Sí, sí, ¿No sí. sería muy distinto? Totalmente. Bueno, segundo grado. Y ni hablar en secundaria. El otro día me tocó compartir con jóvenes donde un profesor les dijo dos cosas. A los que no me los banco, los echo. A vos te puedo volver de una patada a tu colegio anterior. Y después a otro joven que era alto le dijo, a vos no te llega bien la información al tanque porque sos alto. ¿Sí? Estamos frente a jóvenes con un alto nivel de percepción y de sensibilidad. Frente a estos juicios, desde la maestra que le dice, ¿quién te dijo que me trajeras esto? ¿Quién te lo pidió? Sí, sí, A sí. esto, ¿cómo se pueden sentir? Sí, pésimo. Pésimo. ¿Y qué hace cuando vos te sentís pésimo? Te desconectás. Sí, totalmente, no te interesa. Perdés el interés en lo que... Perdés el interés, ¿entendés? Entonces, después, los papás, obvio, y las mamás en las reuniones de padres dicen, no, lo que pasa es que a esto no les interesa nada, estos no tienen ganas de hacer nada. Y lo peor de todo, ni les importa. Pero no es que no les importa, es como entran en un estado de resignación. Totalmente. Yo creo que es eso, ¿sí? Después, si pudiéramos, acá dentro de la mayor percepción y sensibilidad, una de las cosas que sugieren es descartar gritos, amenazas, chantajes emocionales, ¿sí? Cuando permanentemente se vive, sobre todo en los contextos de los hogares, generando este tipo de chantajes. Sí. De si vos haces esto, te doy esto. Si haces lo otro, Sí, te sí, doy sí, lo otro. Te compro el celular, ¿Sí? te compro el juguete, te compro esto. Lo que sea. ¿Mm? Entonces, atención, ¿sí? Atención con esto. Después, la inteligencia emocional, no hiperdesarrollada, supradesarrollada, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional, los docentes y los padres y las madres tenemos que entender es que es más importante que la inteligencia que nos brinda la racionalidad lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia que nos brinda la racionalidad lógica responde de una manera, que es como la causa y el efecto. La inteligencia emocional tiene otro nivel de conciencia que no lo podemos comprender. Sí, sí. Entonces, habla digamos, dentro de lo que la inteligencia emocional brinda, es como que los niños, las niñas, los jóvenes acceden al aprendizaje como si fuesen un holograma, es decir, con una memoria holográfica. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un estímulo, ya sea visual, táctil, auditivo, lo que fuere, para comprender el todo. No necesitan ir letra por letra, Claro, señores. claro. Muéstrenle el abecedario y déjenlos y prueben a ver qué pasa. Claro. Prueben a ver qué pasa, porque si les interesa leer, van a leer. ¿Y qué importa si lee a mitad de segundo grado, a fin de segundo grado? Yo lo pongo, hoy hablaba con una mamá y le ponía este ejemplo. Supongamos, aprender a conducir. ¿Quién dice a qué edad hay que aprender a conducir? Seguro. ¿Y qué Nadie. factores intervienen en el aprender a conducir? A ver, por ejemplo, vehículos, ¿no? ¿Qué factores Y intervienen? responsabilidad, conocimiento de las condiciones... Claro, conocimientos de Práctica. primero de todo lo que las corresponde, normas viales, bárbaro. Y la parte emocional, Sí, ¿cómo no tenés interviene? que tener miedo, tenés que sacarte un O poco... tenés que tener miedo O tenés que tener ganas. Y asistir, tener precaución. tal cual. Precaución. Bueno, ¿y no podemos comparar esto con la lectura, por ejemplo?
¿Quién dice la edad? No, seguro. Es más, hay chicos que aprenden a leer a los 2 años porque son... Hay niños que saben leer a los 5. ¿Y qué lo hace distinto a un niño que aprende a los 8 años y medio? Nada. ¿Qué los hace distinto? No, la presión de un sistema, pero no, arcaico es poco. Y encima, ojalá fuese solo eso, sino el maltrato emocional que lo reciben los chicos a partir de esto. Eso es lo más doloroso. Sí, porque les bajan la autoestima a una, no sé si alguien... Y porque no cumplen con esos parámetros prefijados, entonces los chicos se sienten que están fuera del sistema. Evidentemente pierden el interés por cualquier... Pierden el interés, digamos, les o... agarra miedo porque este afán de, por ejemplo, hacer pasar los chicos al frente a leer. O sienten que no pueden. Y obvio. Si nos pasa a nosotros, a los adultos, ¿cuántas veces estamos frente a situaciones donde sentimos que no podemos? ¿Y qué pasa? Lo podemos decir. Sí. En cambio... y si vos me decís, mira, siento que no puedo, yo te voy a decir, bueno, fíjate, Sergio, tal cosa o tal otra. Pero ¿cuántos años tenés vos? No tenés 7. Cuando una maestra te está indicando, una mamá o un papá que te dice, no, dale, vos tenés que poder. ¿Y si no podés? Sí. O puedo en otro momento. Y si no podés de esa Claro. manera. Sí. Bueno, después el otro tema. Me ha pasado muchas veces dentro del contexto laboral preguntarle, por ejemplo, a las docentes acerca de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, si un docente o una docente hoy no sabe acerca de los hemisferios cerebrales, no está a la altura de estos niños, ¿sí? Porque estos niños y estas niñas tienen, primero, el hemisferio cerebral derecho, pero lo tienen... El creativo, el emocional, sí, pero lo tienen totalmente a flor de sí. Y tienen la suerte también de que ambos hemisferios están conectados. O sea que no hay que por ahí pensar solamente en una clase de matemática, en una clase de física, en una clase de lengua, sino poder tener una pedagogía un poquito más integrada y sobre los temas que a los niños les interese. Tal cual. ¿Sí? Sin ir más lejos, hoy yo ponía el ejemplo, un niño que toque un instrumento musical y se ponga frente a un escenario, que tengo un montón de niños conocidos, sin ir más lejos, Homero, frente al escenario a tocar la batería, ¿entendés? Sin ningún problema. Y capaz, que no es el caso, lo hacen pasar al frente a leer y no le gusta. Sí, se cohíbe. No tiene el otro problema. Pero ¿cuál sería el objetivo de hacer pasar al frente? Ninguno. No sé cuál es. Yo la verdad que si hay docentes escuchando, me gustaría que me digan, ¿no? En la secundaria continúa esto, claro, no es que después a los 14, 15 no pasa nada, a ninguno le da vergüenza. Yo tenía un montón de compañeras que las profesoras les han llegado a decir que si en esa clase no pasaban al frente a hacer lo que sea que les estén pidiendo, se iban con un 1 en el trimestre a sus casas. Y yo realmente todos quizás es un momento re incómodo, todos quizás se reían, les decían, ay, bueno, dale, porque todo el mundo las miran, obvio, en ese momento sos el centro de atención y las otras personas pueden pensar, ay, no es tan grave, ay, está exagerando, porque quizás te puede parecer exagerado, pero a ella no le parecía exagerado. Claro. En ese momento estaba sufriendo un montón. Claro. Y bueno, lo tuvo que hacer porque si no se iba con uno a su casa, que era peor todavía. Claro, y después... Hasta en el nivel universitario pasa incluso. Sí. Yo lo he vivido con compañeros, que les costaba horrores y les va a seguir costando el resto de su vida, porque no es una cualidad propia y no... Es una exigencia estúpida en el fondo. Claro, en esos niveles, ahora, vayamos a los profesorados de maestras, ¿sí? De formación de docentes. Bueno, pongamos una materia, digo, donde la oratoria de los contenidos que yo debo saber sí o sí, lo sepa expresar. Claro. Obvio, pero tiene que ver con el contexto que estamos hablando. No es lo mismo el tercer grado y el segundo año. Y decime, hoy vos me lo dijiste, ¿de qué te sirvió todo eso que memorizaste? Absolutamente hoy, de que nada, estudiás de ingeniería. nada.
me hablaba de que tuvo que estudiar la vaca, no sé, no era la vaca más Lola. consumida en el país argentino para rendir un parcial, qué sé yo, no sé. Claro. En la materia de geografía, no me acuerdo nada de lo que estudié. Claro. En Y quinto no, año porque en cuando uno geografía. estudia de memoria no se acuerda. Realmente. Es Claro, así. porque aparte, ¿qué pueden hacer hoy los niños y los jóvenes? Y de hecho lo dicen, si yo puedo googlear todo. Obviamente que hasta que se den cuenta que no es solamente googlear, No, por pero el supuesto. tema es los temas de interés, ¿sí? Buscar, yo no digo que no haya que ir a la escuela, que no haya, el tema es cambiar las formas. Sí, 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 Hoy sí. por hoy está pasando esto en escuelas públicas, en escuelas religiosas, en escuelas privadas. Sí, a todo ¿sí? nivel. Claudio Naranjo, él quería mucho y a las escuelas Waldorf, las quería mucho a la escuela Montessori, y a mí me parece también algo muy muy lindo el tema de poder mirar la enseñanza de otra manera y darle al niño otro lugar. Pero lo que yo digo, ¿por qué solamente tienen que ser esas personas que llegan a esos Esto es un derecho, señores. Sí, sí, sí. Esto es un derecho de los niños y de las niñas. No tiene por. Entonces es algo que realmente, desalienta. Después, otra de las cosas que a ellos les pasa, como te decía, ellos asimilan las cosas de una sola vez. No tienen no tienen la necesidad de que les estén repitiendo. No soportan el tema de la bajada vertical, o sea que la autoridad tiene que ser empática para ellos, no soportan que les digan lo que tienen que hacer. Y está muy bien. ¿A quién le gusta que le digan No, lo que no. tienen que hacer? A nadie. Tal cual, sí. Es decir, el tema de aprender las formas realmente es algo que no está, a ver, yo creo que los docentes que llegan a ser docentes, como son adultos, tienen la responsabilidad de formarse en consecuencia, ¿sí? La verdad es esa. Entonces digo, si cada vez hay más déficit, ¿por qué le vamos a echar la culpa a los niños y a las niñas y a los jóvenes? No, tal cual. ¿No hay nada para revisar? No hay nada, no sé. ¿Vos qué harías si fueses docente, Aye? Y cambiaría todo. Ya entraría a la clase primero, trataría, ¿no? De entrar a una clase de buen humor, con que se note que yo tengo ganas de estar en esa clase y que tengo ganas de que mis alumnos estén en esta clase compartiendo conmigo, que Claro. se lleven algo más. Yo tenía un profesor en cuarto año de literatura que después cuando terminó el año le escribí una carta y le agradecí por el año lectivo que tuvimos, porque todos estábamos de acuerdo en que ese hombre era uno de los pocos que ya de lejos se notaba que tenía ganas de estar haciendo lo que estaba haciendo, que no es una característica común de todos los profesores que teníamos. Ese profesor tenía ganas de que nos lleváramos algo, de que pensáramos más allá del contenido del programa, de lo que él tenía que dar por obligación. Se buscaba su forma, venía con un grabador y ponía una canción o un video, nos hacía escribir un poema. Siempre le buscaba la forma para que nosotros intentemos pensar y formar nuestro criterio y que tengamos ganas de hacerlo, que tengamos ganas de escucharlo y que nos interesemos sobre el tema que estaba tratando. Ujú. Que fue excelente porque la verdad que le funcionó, obvio. Todo Claro. el mundo terminó muy Es que interesado. hay profesores que logran darle una vuelta de rosca al Claro. asunto, pero yo entiendo como que es una quijotada, ¿no? Como que el tipo está solo, no hay un sistema que lo respalde. Claro. Y a eso tenemos que aspirar, Tal no cual. a profesores que le pongan onda solamente Mm. o que él busque alguna metodología distinta de lo impuesto, sino que sea el sistema educativo el que avale otra forma de educar. Claro, que no haya otra forma y hay que vivenciar y hay que estudiar para que esto suceda, Tal ¿sí? cual. Hay que primero pasar todo por el cuerpo y después meterlo en la cabeza. No hay otra forma. Y con las familias pasa exactamente lo mismo. A mí me toca coordinar encuentros con mamás, con papás, en donde, por ejemplo, el tema de las emociones, descubren que esto pasa en el contexto del taller, como diciendo, uy, mirá, no me había dado cuenta, uy, mirá cómo es esto. Entonces, claro, no digo que es más fácil
echarle la culpa al niño o a la niña, pero esta cosa de revisarse, digamos, es algo que cuesta un montón. Sí, sin Estamos muchas personas como anestesiadas, como dormidas, ¿sí? Muchos, como dice Sí, la sí, canción sí, de sí. Niño Nuevo, muchos adultos dormidos en colchones, y digo, de tanto pesar. Y la verdad es eso, porque entonces, después, los comentarios son, este no se queda quieto, son tremendos, nada les alcanza, se aburren con todo, y un montón de otros comentarios. Y yo el otro día decía, con respecto al tema del juego, ¿por qué cree la gente que hoy los niños, el juego es distinto al que teníamos nosotros? ¿Vos por qué crees? ¿Qué es lo que pasa? Creo que antes teníamos tal vez otra libertad para desarrollar ¿cómo se dice? Lo pueril, digamos, lo lúdico, ¿no es cierto? Teníamos otros espacios, pero nuestros padres también nos daban esos espacios, Claro. evidentemente. A veces siempre hablamos del tema cómo influye la inseguridad hoy en los niños, que no No. pueden salir, que No. esto, y eso no es así, No. realmente. Eso es una creencia instalada. Creo que también tiene que ver con la comodidad de los padres de hoy, de no buscar esos espacios, de no saber encontrar esos espacios para los chicos como nuestros padres tal vez se encontraban de una manera mucho más naturalizada. Claro. El mundo ha cambiado, Yo creo evidentemente, que ¿no? nuestros padres ni siquiera la buscaban. Pero lo tenían incorporado de una manera así, natural. Era así, y a nosotros no se nos ocurría otra cosa. Y también nosotros íbamos a la escuela. ¿Cuántas horas? Yo más de 4 horas nunca fui al colegio. Ujú. Y después volví a mi casa y me encontraba con juego todo el tiempo. Sí, 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 tal cual. Juego, tarea, si es que tenía, sí, siempre tenía. Y no había otra cosa, no había ni siquiera tele. Es decir, sí había tele, pero la verdad, si vos me decís, yo ni me acuerdo de la tele. Yo Por me acuerdo de ejemplo. algunas series que miraba, pero era un ratito mientras comía o algo por el Claro. estilo. Después el resto era salir a jugar. Claro. Salir a jugar a la pelota, salir a jugar con los vecinos. Ujú. Era otra visión del juego incluso. Claro, entonces ahora, así como nuestros papás ni se preocupaban lo que ellos no sabían es que nos generaban un contexto con todo esto que vos nombrabas Sí, 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 recién, sí. ¿no? Era algo absolutamente espontáneo, intuitivo, Natural. que salía. Sí. Ahora hay una preocupación tan grande por generar un contexto que se abruma. Sí, sí, sí. ¿Mm? Que haya tantas cosas, porque ahora la preocupación es si a los 2 le compro la tablet o no, a los 2 años, ¿sí? Si a tal edad... Y aparte hay un bombardeo de tanta información. ¿no? Claro. Entonces, los niños van el doble de horas a los contextos escolares, ¿sí? Ya sea por necesidad o porque va. Después, actividades fuera del contexto. Claro, y después se llevan tarea a casa todavía. Después se llevan tarea a casa y los chicos están Abrumados. abrumados. Están abrumados, sí, totalmente. abrumados. ¿Qué tiempo de crear un juego van a tener? Nada, Si no. encima ni siquiera tienen la posibilidad porque están rodeadas de tantas cosas materiales Sí, sí, que sí. no tienen esa posibilidad. Hoy justo publiqué algo que tenía que ver con dejen aburrirse un poco a los niños, Sí, es cierto. porque así se es creativo. Tal cual. Si no, no se puede El crear ocio, nada. el ocio creativo. El ocio es lo más importante que puede tener una persona para crear. Para crear. Para dejar volar la imaginación y la inventiva. Tal cual, y producir a partir de eso. Entonces, bueno, yo creo que los niños no aprenden porque las propuestas no están a la altura, Es cierto. altura de los niños y de las niñas. Entonces, Sí, sí. a ver si de una vez por todas podemos empezar, aunque sea con estos puntos, digamos, es como decir, en vez de ver una bolsa, como veo hasta ahora, donde yo voy a meter, diseño mis actividades y bueno, y creo que meto los contenidos,
en vez de ver eso, ver a una persona empezar a interesarse por qué cosas les interesan a los niños, porque los profesorados nos dicen, por ejemplo, que bueno, uno entra a la sala y siempre tiene que estar dispuesto a trabajar con el emergente. El emergente es lo que surge. Bárbaro, sí, está buenísimo. Eso está bueno, pero está fuera de época eso, totalmente. Tenemos la posibilidad de humanizarnos un poquito más y entrar a la medida de cada uno de los niños. Claro. Y de eso generar algo. Y que los temas no sean los que a mí me gusten, sino que realmente sean los que le gusten a los niños y a los jóvenes. Integrar los temas en los secundarios. Sí, tal cual, tal cual. Integrar los temas, que haya, si no hay actividades creativas, los niños, el hemisferio cerebral derecho, si no lo usan, se angustian, si no lo usan, se ofuscan. Sí. Es algo que no puede no usarse. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que no lo tengan en cuenta? Que sea solo en algunos colegios donde pareciera como que, uy, mira, este colegio tiene orientación artística, entonces lo llevo acá. Y el que no puede ir ahí, ¿qué le pasa? La parte de la orientación artística le queda para otra vida, más o menos. Sí. O si los papás lo pueden llevar a algún taller a la tarde. Entonces, por favor, en honor a Claudio Naranjo y a todos los que queremos un sistema educativo más humanizado, realmente los niños y las niñas lo están pidiendo a gritos. Sí. Así que bueno, Ayelita, nos ibas a comentar algunas cosas que tienen que ver con contribuir con este cambio, ¿sí? Que el nuevo diálogo, nueva mirada lo va generando de a poquito. Y perdón si levanté la voz. Te comprendemos. Sí, bueno, voy a empezar diciendo que vamos a repetir el taller de lunas que tuvimos con Mimi Siroco, porque, bueno, mucha gente se quedó con ganas de venir, así que vamos a dar una segunda propuesta el 27 de julio. A las 10 de la mañana va a ser. Bueno, cuento un poco de lo que fue el taller que ya tuvimos. Al encuentro vinieron mamás y papás que ya previamente nos habían mandado la fecha de nacimiento con el lugar y horario exacto de el niño o niña, de sus hijos, para que Mimi calcule previamente ya su luna. Y bueno, ella ya vino con una lista anotada de cada nene. Y bueno, además de su luna, un par de datos astrológicos que como el ascendente y el sol que les compartió a los papás que no sabían. Y bueno, se habló de la luna en cada signo del zodíaco. Mimi habló de cada una en particular. También le dijo a cada papá en dónde tenía la luna su hijo, obviamente. Habló de qué necesitaba principalmente un nene con la luna en cada signo del zodíaco. Habló de qué defiende y de qué se defiende un niño con una luna en cada signo del zodíaco. Y bueno, les dio como un abanico muy amplio, obviamente, porque ella siempre dice que para profundizar hay que sacar la carta natal, pero bueno, ya es una gran herramienta y es mucha información. Claro. Ya saber esto no es lo mismo tener la luna en Aries que tenerla en Virgo, siempre lo decimos. Así que bueno, eso fue más o menos lo que se estuvo haciendo. Tenemos fotos y videos que después las vamos a estar subiendo a Facebook y a Instagram para que miren. Y bueno, lo vamos a repetir a las 10 de la mañana, es hasta las 12:30. Eso por un lado. Después ese mismo día, el 27 de julio a la tarde, vamos a tener un taller se inaugura, es una nueva propuesta. Se trata de herramientas básicas de lectura de pie, que ya hemos hecho uno, pero este está enfocado a docentes, es para docentes. Y en agosto vamos a hacer otro igual, también de herramientas básicas para lectura de pies, para familias. Y va a haber una propuesta con niños y otra sin. O sea, en una pueden venir con los chicos para ver los pies de los chicos en vivo, digamos. Y bueno, más adelante tenemos otro planificado con movilizaciones. Claro. Técnicas básicas de movilizaciones. Claro. Ya sea esto va a ser para docentes y va a ser para papás también y mamás. Bueno, nada, incorporando nuevas herramientas. Y también hablamos con Mimi Siroco, que es nuestra astróloga de lujo, de poder generar para el año próximo una formación, ¿sí?, complementaria a la carrera que cada uno va haciendo en la docencia,
donde se puedan dar también herramientas básicas para saber, primero, de qué estoy hecho yo, para saber cómo replico con quien tengo enfrente. Eso es para la vida de cualquiera, Sí. pero sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad tan grande de guiar la vida de otra persona, que no es nada menor, ¿sí? Entonces eso va a ser muy muy interesante y bueno, Nuevo Diálogo, Nueva Mirada lo va desplegando y lo va proponiendo. Así que vas a venir al taller, Sergio Maestri. Voy a tratar de ir, sí. Bueno, muy va a estar bien. bueno, va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Sí, Ujú. sí. Sí. Vamos a estar en La Plata también, ¿no? El 3 y el 4 de agosto voy a ir a al encuentro de la comunidad de Matrella, que el otro día hablamos por teléfono con uno de los facilitadores, así que bueno, eso es un regalo que me doy para poder, como los encuentros que proponen. Todo esto que estamos proponiendo tiene que ver con el autoconocimiento. Si no me autoconozco, no puedo guiar a nadie. ¿Desde qué lugar estoy guiando? Entonces, como este espacio es de autoconocimiento, me interesa poder participar e iré también con algunos docentes del Verde Limón y con algunos docentes también de la colonia que les pedí que me acompañaran. Así que bueno, después les vamos a contar cómo nos fue. Así que bueno, me avisaron que ya se termina el programa, no me dejaron hablar nada, no tosí ni una vez, Muy y eso bien. que me enojé. Así que bueno, nos estaremos escuchando. El lunes próximo creo que viene un invitado, pero mega sorpresa, ni lo quiero decir, ojalá que se concrete. Así que bueno, gracias Sergio Maestri. Gracias a vos, Patri. Por acompañarme y a Yelita como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos escuchando el lunes próximo y que estén todos muy bien. Gracias. Con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambia. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar